Sería la mala si pido un profesor diferente para mi segunda hija por algo que pasó hace 5 años. Hay mucha historia de fondo en la que me puedo meter, pero haría el post súper largo, así que, por el tamaño, voy a intentar hacer una historia corta. Historia de corta de hace 5 años. Mi hija, que entonces tenía 9 años, empezó la pubertad antes que otras personas de su edad, y el olor corporal era un problema. El olor de los pies también se da en mi familia. Empezamos a usar talco para los pies en sus zapatos, pero a veces no ayudaba, y ella habitualmente rebotaba el pie cuando trabajaba. Como era joven, le encantaba llevar zapatos planos al colegio y estaba en la clase de RT. Maestro malo. RT apartó a mi hija antes del recreo, y le dijo que tenía que dejarse los zapatos puestos porque estaba haciendo que la clase apestara, y luego, días después, gritó el nombre de mi hija delante de toda la clase, lo que provocó que mi hija bajara el pie. La profesora le dio las gracias y siguió enseñando. Cuando señalé lo vergonzoso que era eso para una niña de 9 años que no tiene control de sus olores corporales en este momento, la profesora se puso muy contenta por la situación y por cómo la había manejado, y le causó a mi hija problemas corporales con los que todavía está lidiando. Ahora va a entrar en 9º grado. Nunca he perdonado a RT ni lo he superado. Ahora, en mayo se enviaron las solicitudes para el próximo año escolar. Solicité que mi segunda hija, de 2, no fuera puesta en la clase de RT. No entré en detalles sobre el motivo, solo pedí que no estuviera en la clase de RT. Los maestros fueron publicados hoy y he aquí que de 2 está en la clase de RT. De 2 tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad, se emociona con mucha facilidad, y por lo que he oído de un amigo que sustituyó a la clase de RT el año pasado era una mierda. Tengo mis reservas sobre lo bien que RT sería capaz de manejar a D2 o si hubiera una situación similar de vergüenza para ella. Sería yo la mala si enviara un correo electrónico a la directora y le pidiera que trasladara a D2 a la clase del otro profesor antes de que empiecen las clases. No quiero hacerla trabajar más, pero tampoco me gusta el planteamiento de, simplemente espera a ver qué pasa. Mi marido, sin embargo, cree que deberíamos darle otra oportunidad a RT, porque tendremos otros 2 niños que irán a su clase en el futuro, si es que sigue dando clases, y no podemos pedir siempre una colocación especial por algo que pasó hace 5 años. Así que, ¿sería la mala? No eres la mala, nunca serás un imbécil por hacer lo que puedas para proteger a tus hijas del acoso escolar. Yo también sería muy honesta, de una manera amigable con los niños, con tu hija sobre lo que está pasando para que sepa que estás de su lado pase lo que pase. Por suerte, D1, la antigua alumna de la clase de RT, sabía que yo estaba de su lado, y se puso nerviosa cuando fuimos a las reuniones de padres y profesores. Después de nuestra reunión, quise cambiarla, pero decidió aguantar porque solo le quedaban unos meses de colegio. Ahora tiene 14 años, pero todavía le preocupa que huela. Se pone nerviosa cuando se quita los zapatos delante de gente nueva y se disculpa por el olor que virtualmente ya no existe. Todos son los malos. A su hija deberían haberles enseñado a no quitarse los zapatos en clase, eso es asqueroso, con o sin olor a pies. El profesor debería haber hablado con usted, y con su hija en privado sobre no quitarse los zapatos. Rebotaba el pie mientras trabajaba por costumbre, por lo que a veces las zapatillas se le salían del talón. No se le salían del todo, solo el talón, así que había estado trabajando en clase, rebotando el pie y el talón se le salía. No estoy segura de cuánto tiempo pasó porque yo no estaba allí, pero la profesora dijo su nombre en voz alta, lo que hizo que toda la clase la mirara. No eres la mala. De hecho, mi hijo y mi hija se llevan 4 años de diferencia, y cuando mi hijo estaba en 4º curso tuve un encontronazo con su profesora. Cuando mi hija iba a entrar en ese curso escribí una carta al director. Él me conocía bastante bien por diversas razones, todas buenas, dudo que supiera siquiera del incidente con mi hijo. Y accedió a la petición, porque yo no había pedido nada antes, y simplemente no quería tener que lidiar con ese profesor. Deberías pedirlo, y exponer tus razones y esperar que el colegio pueda respetar tu elección. Sin embargo, si no consigues lo que pides, asegúrate de tomar notas de todo para que, posiblemente, en el futuro, si las cosas se tuercen, tengas munición. Actualización.
La semana pasada publiqué un post, y el 99% de los comentarios me decían que no era la mala, que tenía que apoyar a mi hija, y protegerla de un mal profesor, así que esa noche envié un correo electrónico al director y básicamente le dije: lo siento mucho, sé que los profesores acaban de ser destinados, pero he solicitado que, de 2, no esté en la clase de RT. Profesor maleducado, ¿es posible que la cambien a la otra clase? El lunes, la directora me llamó y me dijo que hay que tener en cuenta muchas cosas a la hora de hacer las listas de clase, los aspectos académicos, un número similar de niños y niñas en cada clase, y asegurarse de que los niños que no puedan estar juntos en una clase se dividan, así que es muy difícil. Le conté mi versión, y que estoy segura de que no pasaría nada, pero que para mí personalmente hay una posibilidad no nula de que cause un daño indebido a otro de mis hijos. Me dijo que había hablado con RT muchas veces, y aunque todavía no la había visto dar clases, es nueva, que RT es muy agradable, y que hablaría con RT sin decir nombres para hacer saber a RT que un padre estaba preocupado por tener a su hijo en su clase debido al trato anterior de un hermano. El martes, hablé con alguien del distrito que es el administrador de las escuelas en mi área. Me preguntó sobre la situación, le conté, y mencioné que el director había dicho que era muy difícil cambiar a los estudiantes, por lo que me preguntaba si era algo que el distrito podría hacer más fácil, que sé que todo lo que se necesita es una mala experiencia con un maestro para arruinar el disfrute escolar de los niños. Me dijo que el distrito no suele anular las decisiones de los directores, pero que quería hablar con ella porque estaba de acuerdo en que lo que dijo e hizo RT fue inapropiado, y que no debería tener que estresarme porque otro de mis hijos esté en su clase. El miércoles, la directora me llamó de nuevo. Estaba muy sorprendida porque cuando hablamos pensé que habíamos llegado a un acuerdo, pero acabo de hablar por teléfono con mi supervisor y, bueno, no lo sabías, resulta que había un profesor de segundo grado en su oficina, así que el profesor ayudó a la directora a encontrar un estudiante que era igual a mi hija. Hablaron con los padres y de 2 ya no estaría en la clase de RT. La directora dijo: sabes, si todavía tenías reservas sobre que ella estuviera en la clase podrías haber acudido a mí. Le dije: no estaba tratando de pasar por encima de ti, solo dijiste que era muy difícil, así que no sabía si era algo que el distrito podría hacer más fácil, y terminó con: bueno, esperamos verte en la noche de regreso a clases, y si necesitas algo por favor avísame primero. De todos modos, esa es la actualización. Gracias a todos por su juicio, puntos de vista, y para aquellos de ustedes que compartieron una mala experiencia, lo siento mucho que tuvo que lidiar con eso. Editar para añadir. Estoy de acuerdo en que nada de esto tenía que ocurrir, y por eso hice el primer post preguntando si estaba exagerando. Le pedí que cambiara sus zapatos para que sus zapatos planos se ventilaran. Si quería usarlos le puse talco para los pies, y le dije que se los dejara puestos, pero no se trata realmente de los zapatos. La profesora nunca me dijo nada sobre ningún problema. Cuando mi hija llegó a casa después del primer incidente, le pedimos que dejara de llevar los zapatos, nos aseguramos de que se duchara y se limpiara los pies, le compramos esos calcetines ultra descubiertos para los zapatos planos, etc. No me enteré de que volvía a ser un problema hasta el día antes de las reuniones de padres y profesores, pero, de nuevo, por mi hija y no por ella. No estoy en desacuerdo con su versión. Después de la reunión de padres hicimos que solo llevara las zapatillas los fines de semana en casa, pero solo puedo solucionar un problema si lo conozco. Se trata más bien de su actitud. Cuando le pregunté en una conferencia si no veía que eso podía ser vergonzoso para un niño, incluso le pregunté por qué no nos habían hecho saber que seguía siendo un problema. Si ella hubiera dicho no quería que se entendiera así, o entiendo que se pueda malinterpretar, o literalmente cualquier cosa que señalara por qué no se puso en contacto con nosotros cuando fue el primer problema, o después del primer incidente cuando aparentemente seguía siendo un problema, no habría resentimientos. En lugar de eso, se reafirmó en su postura y se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. Para los adultos no era un gran problema, pero sí para una niña de 9 años que estaba experimentando cambios que otros niños de su edad no experimentaban. Además, mi marido siempre está del lado de nuestros hijos, pero también es más lógico, mientras que yo soy más emocional.
No creo que se equivoque al sugerir que le demos otra oportunidad, de ahí que haya publicado un post preguntando si estaba exagerando. Ja, ja, pensé que estábamos de acuerdo, ahora significa pensé que aceptabas mi negativa a considerar tu punto de vista. Así se hace, mamá. Gracias, definitivamente, así es como me sentí cuando ella dijo eso, como si no estuviéramos de acuerdo, simplemente empujaste mis preocupaciones bajo la alfombra. Muy bien. Definitivamente, al director le pilló desprevenido que el distrito se metiera en este asunto y no se lo esperaba en absoluto. Estoy seguro de que mostró mucha preocupación, pero el director es de los que están acostumbrados a tener la última palabra en las cosas con los padres, y a menudo se olvidan de que hay toda una serie de personas por encima de ellos que pueden presionarlos para que hagan lo correcto. Creo que definitivamente lo era. Incluso le había dicho al distrito que no la llamaba para meterla en problemas ni nada por el estilo, sino que me había parecido que había decidido que no podía no quería hacerlo y que no quería intentarlo. Tuve una directora de guardería que trató de darme una reprimenda de creí que teníamos un entendimiento cuando hablé con la dueña de la guardería sobre un tema. Sí teníamos un entendimiento, entendí que ella no estaba interesada en hacer nada, y entendí que no era aceptable. Ahora tenemos un nuevo entendimiento en el que llegamos al lugar que debíamos llegar. Tuve una directora de guardería que trató de darme una reprimenda de creí que teníamos un entendimiento cuando hablé con la dueña de la guardería sobre un tema. Sí teníamos un entendimiento, entendí que ella no estaba interesada en hacer nada, y entendí que no era aceptable. Ahora tenemos un nuevo entendimiento en el que llegamos al lugar que debíamos llegar. Gracias por ver el vídeo. Por favor, suscríbanse.